Recientemente resurgió el debate en torno a si es pertinente o no bajar la edad de imputabilidad de los menores. De hecho, el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Juan José Benítez, dijo que ya estaban terminando el anteproyecto que pretende bajar la edad de punabilidad hasta los 14 años. Para hablar acerca de los argumentos que hay en contra de la baja, nos acompaña la abogada Andrea Reile. Muy buenos días, gracias por estar acá en Titulares con nosotras. Hola, buenos días. Lo primero que quiero preguntarte, Andrea, es cuando se da esta discusión, tanto las voces que están a favor como en contra coinciden en que hay que revisar el régimen penal juvenil vigente. ¿Por qué? Bueno, en realidad Argentina tiene incorporado dentro de su Constitución Nacional los tratados internacionales de derechos humanos, en el artículo 75, inciso 22. Dentro de esos tratados está incorporada la Convención del Niño, ¿sí? Para la protección de todas las personas menores de 18 años. En ese tratado, que es parte de nuestra Constitución, porque fue incorporado a partir de la reforma, dice que todas las personas menores de 18 años serán niños y por tal deben ser sometidos a un régimen penal especial. No puede ser el mismo régimen que para las personas adultas. En la Argentina, si bien solo son punibles las personas de 16 años a 18, es necesario un cambio, un régimen, porque evidentemente lo que se está haciendo no funciona y son cada vez más vulnerados los derechos de los niños en esas condiciones. Bien. ¿Por qué no bajar la edad de la punibilidad? Mira, la edad de la punibilidad tiene que ver con una política criminal que se establece, o sea, una política en contra de la criminalidad que se establece desde el Estado. Nosotros hemos decidido que los niños hasta los 16 años no pueden votar, por ejemplo, ¿no? Y vos decís, hay chicos de 14, 15 años que son militantes, que han estado en centros de estudiantes, que conocen los mecanismos políticos de participación social y sin embargo tienen limitado la edad para votar a los 16 años. El ejercicio de ciertos derechos. Claro, también, por ejemplo, un chico, por más capacitado que esté, no puede trabajar. Menor de 16 años no puede trabajar. No se puede poner un piercing directamente si no tiene 16 años, ¿no? Y si no tiene autorización, un montón de cosas. Entonces, si nosotros, como representantes, ¿no? de la sociedad, decidimos mediante leyes que los chicos a los 16 años le ponemos ese límite, o sea, ¿por qué bajarlo? ¿Por qué sí encerrarlos en una cárcel y no permitirles que se pongan un piercing, digo, ¿no? O no permitirles trabajar, o no permitirles votar y elegir a sus propios representantes? ¿Cuáles son los principios constitucionales en este mismo sentido que sustentan o sobre los que se sustenta los argumentos para estar en contra de la baja? Bueno, como te decía, Argentina ha ratificado todos estos tratados de derechos humanos que son internacionales. Vos como país, cuando ratificás, cuando incorporás esos tratados a tu legislación, a tu ordenamiento jurídico interno, te sometes al cumplimiento de esos tratados y a los principios generales que rigen el derecho internacional de derechos humanos. Entre esos tenemos el principio de no regresividad o progresividad, como lo quieras ver. Significa que nosotros, cuando tenemos un derecho, vamos ganando terreno en ese derecho. Te pongo como ejemplo, o sea, la educación pública gratuita. Claro. ¿Sí? Es un derecho en el que hemos ido ganando terreno a lo largo de la historia. Una vez que vos ganaste esos límites, el Estado no te los puede quitar. ¿Sí? Por eso se dice que los derechos son progresivos, siempre van hacia adelante, no hacia atrás. Nosotros, si mañana Argentina sacan una ley que dice que la educación primaria tiene que ser privada, por ejemplo, no lo podría hacer, porque estaría aplicando, claro, una regresión en los derechos. Lo mismo, no sé, la pena de muerte, por ejemplo. Argentina ya ha firmado tratados donde dice que en su país no se aplica la pena de muerte. Entonces mañana no podría instaurar la pena de muerte bajo ninguna condición. ¿Sí? No lo podría hacer porque Argentina como país ya está obligado ante la comunidad internacional a no aplicar determinadas penas. Bien. ¿Cuáles son las estadísticas que dan cuenta de la participación de menores de edad en la comisión de delitos? Primero nosotros tenemos que decir
que aclarar una cosa. Este proyecto lo que tiene es que quiere bajar la edad y penar o penalizar o involucrar en el sistema penal a niños de 14 y 15 años, ¿sí? Que hoy por hoy no son punibles. Pero los niños de 16 y 17 años, y digo niños porque la Convención del Niño los nombra así, los niños de 16 y 17 años, o sea, sí son punibles y sí están sometidos a un régimen penal, ¿sí? La UNICEF ha hecho estudios en la Argentina. En el año 2015, por ejemplo, dice, estos datos los pueden buscar en internet, en la página de UNICEF, son públicos para todo el mundo. Dice que de 2.000 casos en la Argentina, en el año 2015, estuvieron involucrados niños menores de 18 años. Y no hace distinción entre 16 y 14. Dice que 2.000 casos fueron en los que estuvieron involucrados. De esos 2.000, solo el 17% participaron niños de 14 y 15. Estamos hablando de unos 300 chicos. De esos delitos que cometieron esos 300 chicos, solo un 15% fueron delitos graves de homicidio. ¿Sí? Entonces estamos hablando de 46 casos. En la totalidad de Argentina, en el año 2015. Bien. Y esto lo dice la UNICEF, que es un órgano internacional, o sea, no es que lo dice el propio país. Bien. Nosotros acá en Río Negro tenemos estadísticas que las podemos sacar de las páginas del Poder Judicial, cualquiera puede entrar y fijarse. Todos los años el Poder Judicial tiene que hacer un informe con relación a las causas en que estuvieron involucrados menores, ¿sí? Y nosotros tenemos que, por ejemplo, en la justicia correccional, es decir, delitos menores de 3 años, en toda la provincia, durante el año 2015 hubo un solo caso. En la cuarta circunscripción... Toda la provincia de Río Negro. Claro, en la cuarta circunscripción en Cipolletti. ¿Sí? Privados de la libertad no hubo. Entonces, si nosotros empezamos, yo la verdad no voy a ahondar mucho más en estadísticas, pero si nosotros empezamos a estudiar las estadísticas, no es que los delitos graves los realizan los niños de 14 y 15 años, sino los adultos. Y si no, nos ponemos a pensar, cada uno que piensa en su casa, cuántos delitos graves de homicidio, de robo calificado, de robos calificados, de abusos contra la integridad, han cometido niños de 14 y 15 años que se hayan enterado. ¿Sí? Yo no digo que no hay, digo que son los menos. O sea, los delitos graves realmente, los feminicidios, los homicidios en ocasión de robo, todo lo demás, los cometen los adultos. Entonces, nosotros tendríamos que pensar primero que para qué vamos a bajar la edad, si en realidad es ínfima la cantidad de delitos que cometen los niños. Y segundo, cuando nosotros nos encontramos con un niño en estas situaciones, tenemos que pensar, bueno, ¿qué fue lo que lo llevó a estar en esa situación? Porque un niño por sí solo no se involucra. A ver, un delito complejo, llamémosle homicidio en ocasión de robo, por ejemplo. No es que el chico dice, voy a matarlo para tapar. No, o sea, eso en general es un niño de 14, 15 años envuelto en un contexto delictivo, donde ese contexto lo manejan personas adultas, ¿sí? También encontramos a ese niño rodeado de personas adultas que conocen toda la cuestión delictiva mucho mejor que un chico de 14, 15 años, y decimos, bueno, ¿cómo llegó ese chico a esa situación? ¿Dónde estuvo el Estado? ¿No? El Estado tiene la obligación de garantizarle los derechos del niño por este convenio que ya te digo, por los tratados de derechos humanos, por la ley de protección integral del niño y del adolescente, donde dice que hay que darle un montón de contención de todo tipo. No solo salud, educación, una alimentación adecuada, una contención social adecuada. Entonces nosotros tendríamos que pensar, o por lo menos los que estamos en contra de la baja, decimos, en vez de invertir en cárceles, porque hoy por hoy las cárceles argentinas, incluso las de Río Negro, están desbordadas, están superpobladas, en vez de invertir en cárceles para encerrar chicos, bueno, invertamos en escuelas, en clubes para los barrios, no sé, en tipos de contenciones donde los chicos realmente puedan desarrollar, porque también es cierto que tenemos una sociedad donde la familia a veces no puede jugar un papel importante o un rol fundamental en la vida de un chico. Porque está ausente. Porque está ausente y no importa los motivos, ¿no?
Entonces es ahí donde tiene que el Estado hacerse cargo de esa situación. Y si nosotros queremos más seguridad, si nosotros queremos salir y andar tranquilos en la calle, caminando, y que nuestros hijos puedan jugar en la plaza, ir a la escuela y hacer un montón de cosas, sin que se vean desbordados por una situación tan fea como puede ser un robo, una situación así, nosotros tenemos que invertir en seguridad, tenemos que darle realmente protección a los chicos, tenemos que hacer que la escuela sea un lugar de contención. Y si los chicos no tienen para comer en la casa, y bueno, habrá que invertir en que los chicos puedan comer como corresponde, puedan tener acceso a la salud como corresponde, a la salud que realmente les interese. Digo, no sé, habría que investigar cuánto invierte el Estado en la salud sexual del adolescente, por qué tenemos embarazos adolescentes y en qué condiciones terminan esas familias, ¿no?, que se van formando en situaciones de altísima vulnerabilidad. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál debe ser la respuesta o cómo debe actuar el Estado frente a situaciones límite? Primero, o sea, para mí, bueno, vuelvo a reiterar, lo primero que tiene que hacer el Estado es participar e involucrarse más en la protección de los niños, cumplir las leyes que ya están. Eso, hay leyes que protegen a los chicos, hay leyes que obligan al Estado y el Estado tiene que estar presente y cumplirlas. Eso es lo primero. Después, en toda sociedad existen niños involucrados en cuestiones delictivas. Cuando un chico llega a esa situación, en realidad hay muchas alternativas al encierro. El encierro debe ser no debe ser para un niño, ¿sí? Hay situaciones, la misma UNICEF y la misma Convención de Derechos del Niño te establece, te tira pautas de lo que podés hacer. Podés hacer una conciliación, podés ir a una mediación penal, podés imponerle a ese niño de 14, 15 años, 16, 17, obligaciones sociales de cumplir determinado trabajo. A veces el pedir perdón, a veces la situación de pedir perdón, sin que eso sea humillante, ¿no? Pero, sino realmente consciente. Muchas veces nosotros vemos que en la justicia penal la víctima pasa a tener un rol secundario y muchas veces se arregla con un pedido de disculpas o con reparar el bien, no sé, te rompieron el auto para robarte la cartera. Muchas veces con que te devuelvan los papeles y te arreglen el vidrio ya está. ¿Entendés? Y en cambio vos ponés en marcha toda una estructura judicial que es carísima, que deja a la víctima de lado y que no repara porque llega tarde, porque llega a destiempo. Entonces, lo que nosotros decimos con los chicos, utilizar un sistema especial que nos permita, primero, protegerlos, ¿sí? Y segundo, utilizar otros mecanismos que no sean el encierro. Y que garanticen la reinserción. Y que garanticen la reinserción, porque en realidad hoy la cárcel tampoco garantiza, y esto lo sabemos, que esa persona que entró en el circuito carcelario no salga afuera y vuelva a delinquir, porque también la cárcel estigmatiza. El sistema penal no persigue a todos por igual. O sea, tenemos... Primero, persigue a los adolescentes, pero adolescentes pobres, ¿sí? O sea, convengamos que eso es así. En los adultos sucede exactamente lo mismo. ¿Por qué hay delitos que se investigan y delitos que no? ¿Por qué hay delitos que el mismo delito una persona puede pasar todo el proceso en libertad y otra persona lo tiene que pasar detenido? Digamos, el sistema penal es selectivo, discrimina y estigmatiza, porque una persona que pasó por la cárcel o que pasó por un instituto y estuvo encerrado, tiene un estigma, tiene una marca que lo va a seguir de por vida y no le resulta fácil conseguir laburo, no le resulta fácil formar una familia, no le resulta fácil a sus hijos, o sea, a la persona o a sus padres. Yo traigo ahora el caso de en enero cuando el chico peruano fue acusado de matar al nene Brian. A Brian. Bueno, ese chico fue estigmatizado en toda la sociedad, se los pasó en la primer plana de todos los canales y después se comprobó que no era. O sea, ¿Quién era el autor del homicidio? Claro, hay elementos suficientes como para hoy entender que él no fue quien mató a este chico, pero ¿quién le saca el estigma a ese pibe? Lo deportaron, lo sacaron del país. Entonces,
antes de tomar decisiones creo que hay que sentarse a analizar la realidad y el Estado debería cumplir con sus obligaciones y darle una protección en serio.